Bueno, muchachos y muchachos, espero que estén muy bien. Y sí, lo que acaban de ver en pantalla es una lista larga de la cantidad de video reacciones que se encuentran en la plataforma de YouTube, incluyendo algunas mías. También tenemos las reseñas o reviews que son escritas por redes sociales o por blogs. ¿Y por qué menciono esto primero? Porque este video no va a ser una review o una crítica o como tal alguna serie. Va a ser sobre un tema del cual quiero hablar desde hace un poco de tiempo. Ya que estoy hablando un poquito extraño, pero pues intentando meterle como suave a la cosa, ¿no? Y por favor no se burlen de mi cara de la reacción porque en ese entonces era muy viejo, o sea, está muy vieja la grabación y pues en ese entonces me faltaban unas cuantas cosas por mejorar en la parte de equipo y todo eso. Y bueno, continuando con el tema, este era un video donde quería presentar un tema que a mí en lo personal se me hace bastante importante y que digamos por su tiempo, ya por ahí 2016, 2015, donde yo ya estaba empezando a ver mucho más anime y películas y todo lo demás. Un tema al cual yo no le prestaba mucha atención porque no era una persona que digamos analizara o se diera cuenta de muchas cosas que hay detrás de una producción, tanto de una obra artística como obra audiovisual. Ahora bien, ¿de qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando cuando un autor o una autora, tanto de una obra artística como audiovisual, ya que aquí vamos a hablar en general, plasma parte de sus experiencias propias en estas. Y es cierto que este factor puede destacar en gran medida, así como en otras ocasiones puede ser tan sutil que resulta muy difícil darse cuenta, a no ser que conozcamos a dicho autor o autora muy bien, ¿ya? Lo cual por lo general es muy difícil porque sí, estamos en el siglo XXI donde las redes sociales son de un medio de comunicación muy amplio, demasiado versátil, donde los autores o escritores o directores de series o películas pueden compartir parte de su día a día sobre sus pensamientos o vivencias diarias, pero pues esta digamos no es como lo suficiente como para llegar a conocer a esa persona. Así que pienso que la sutileza con la que los autores o autoras plasman parte de esas experiencias en sus obras se debe tanto a que estas pudieron haber sido muy buenas o muy malas, y en base a esto ellos buscan expresar y a su vez plasmar, como ya dije antes, dependiendo del contexto con la cual la estén escribiendo o estén digamos diseñando ese mundo. Obviamente esto no sirve o esto no aplica en todas las obras de todos los autores. Sin embargo, creería yo que así como tal vez cuando ustedes han escrito alguna carta o alguna review o lo que sea, ustedes tratan como a veces de desahogar parte de pronto de su día a día, tanto bueno como malo, en algunas frases o en algunos momentos de dicho guión o dicho escrito o dicha carta, ¿ya? Entonces más o menos eso es a lo que yo me quiero hacer referencia. Y aparte de que si investigamos un poco nos daremos cuenta de la cantidad de presión y estrés a la que se someten los mangakas, escritores de novelas ligeras, muchas veces directores. Y es que para nadie es extraño el saber de que en Japón sacar un manga y serializar un manga o una serie de anime no es algo fácil. Allá este tema es muy esclavizante, este tema o este oficio, ¿ya? Entonces muchas veces estos se apoyan de sus obras para desahogarse y escapar de su agobiante realidad, digamos hacia una más ficticia, donde prácticamente ellos no tienen límites, los límites los ponen ellos. Y de aquí es donde quiero partir para finalizar diciendo que podemos, o cómo en algún punto podemos llegar a sentir empatía por los personajes de dichas obras, y conforme avanzamos en la historia empezamos a reflexionar y a cuestionar aspectos del entorno que los rodean. Y llegados a un punto nos llegamos a sentir identificados con estos, lo que da paso a emociones totalmente espontáneas, por lo menos en mi caso, de alegría, de tristeza, de depresión, euforia, entre muchísimas otras que nos invadan. Y esto nos lleva a lograr como esa desconexión que vivieron sus autores a la hora de escribir dicha obra, y en algunos casos tener la sensación de sosiego ante nuestra realidad. Y cuando yo menciono desconexión o sosiego,
Aunque nosotros no seamos los autores o escritores de dicha obra, el hecho de que podamos empatizar con los personajes o meternos de lleno en la historia nos ayuda prácticamente a vivir prácticamente ese mundo que ellos crearon ya. A ver, no crean que les estoy mintiendo, o sea, hagan memoria y recuerden cuando leyeron un buen libro o se vieron una muy buena serie o inclusive una serie normal que no les haya parecido muy buena pero los entretuvo, una novela, una película o incluso cuando jugamos videojuegos. Con el tiempo nos metemos de lleno en la historia y nos ponemos en los pies de los personajes. Y esto es lo que logra esa empatía, ese uso de sus propias experiencias, ya que estamos consumiendo algo que esa persona tal vez vivió o tal vez vio referencia en otra persona o en alguna otra obra y quiso aplicarlo en la suya y lo supo hacer bien para que nosotros pudiéramos sentir esa conexión con su historia. Ya que hay que saber que un sentimiento, una emoción, no nace de la nada, no nace uno escribiendo y esta se sintió triste y uno siente lo mismo, no. Entonces todo esto es en base a que la persona pueda poner parte de su ser dentro de su obra. Y como una referencia, o bueno, como una referencia no, como una especie de anécdota que les quiero contar, por lo menos en mi caso fue con un videojuego que fue el Final Fantasy X, el Final Fantasy X, en donde yo lo empecé normal ya que me había jugado los antiguos Final Fantasy y me parecía muy buena la historia, pero no me había llegado como a introducir como tal en la historia como para decir sufrí por los personajes. Hubieron momentos en los que sí me sentí mal, pero no fue como que me llegaron a echar lágrimas o me llegaron a sentir euforia por momentos o por buenas acciones de los personajes. Sin embargo, en el X ocurrió que conforme fue avanzando la historia, por cómo te la plantean y cómo se va desarrollando esta, por lo menos en mi caso me fui metiendo tanto en la historia que yo ya me estaba preparando para el final que al parecer ya nos estaban spoileando desde varios, bueno, capítulos o tiempo de juego atrás, ¿ya? Y cuando llegó el momento de final, yo pensé que estaba preparado para recibirlo como los otros Final Fantasy y despedirme bien del juego, pero en este caso no fue así. La verdad recuerdo que yo en ese entonces, yo lo jugué en una Play 2 y recuerdo que en ese entonces yo quebré en lágrimas ahí en la oscuridad de mi cuarto mientras lo jugaba porque fue como, no sé, un sentimiento como de autodescubrimiento y eso fue más o menos como a los 14 años que me pasó eso. Esa fue una de mis primeras experiencias fuertes con un contenido audiovisual o artístico. Y a partir de ahí más o menos empecé como un desarrollo de análisis, tanto en los juegos como en las series animes que empecé a ver. Y también ya digamos un ejemplo aparte de mi anécdota es la serie Evangelion. Y cómo la depresión del autor o de su autor Hideaki Anno influenció muchísimo en la trama de esta. Aparte que dichas emociones asociadas a la depresión se veían presentes constantemente en el desarrollo de la misma y en los personajes. Ese es un ejemplo clarísimo de lo que más o menos quiero dar a entender con este factor de la experiencia del autor en su obra. Así pues, este era más o menos el tema que quería como mostrarles o contarles más o menos del por qué yo considero que muchas veces uno ve una serie o ve una película, pero detrás de todo eso hay factores que hacen que ésta pueda llegar a cautivar por completo al espectador y hacer que dicha cinta, pintura o película o serie no sea fácil de olvidar. Así que espero que les haya gustado este pequeño video como informativo. Disculpen si hablé un poquito serio, pero más o menos era como lo que quería transmitir, ya que es un video digamos como para tener en cuenta también de que muchos mangakas tristemente han tenido que dejar de lado digamos como ellos quieran escribir o quieran dibujar por el simple hecho de tener que adaptarse o morir ante las tendencias actuales que hay en el mundo del anime o el manga o novelas ligeras. En fin, eso lo globalizo en general de obras artísticas. Y ya, eso sería todo por este pequeño video. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima edición de Factores por Sora. En fin, nos vemos en la próxima.